Buenas noches. En esta oportunidad vamos a tocar un tema de por sí interesante, contingente y que genera mucha discusión desde el punto de vista ético. Hay algunas aprehensiones, los científicos dicen de que no hay que preocuparse, los médicos ya están practicando con él y al parecer hay buenos resultados. Pero para hablar de células madres, porque ese es el tema de esta noche, tengo acá con nosotros a un médico, al doctor Enrique Testar, quien, si lo ven, vino del quirófano corriendo a atender nuestra invitación para conversar sobre este tema tan interesante, doctor. Bienvenido al canal, a Morrovisión. Supimos que estaba acá. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, doctor. Supimos que estaba por acá en Arica y es extraño, y no sé, me disculparán los coterráneos y los habitantes de la región, pero estos temas son muy novedosos acá. No es común hablar con un especialista como usted y quienes le acompañan y que por estos días están en Arica en una actividad precisamente relacionada con las células madre y el cómo esto interviene en algunas patologías, ¿verdad? Entonces, no quiero desaprovechar la oportunidad para que nos comente, nos cuente, nos relate qué es lo que está haciendo y con quién anda acompañado en esta oportunidad. Ya, mira, es largo contarte y todo esto tiene una historia, porque Seguro. Tú sabes que siempre en la vida hay historias. Entonces, yo soy un traumatólogo. Ya. Yo me formé en la traumatología primero en la Universidad en Chile y finalmente me especialicé en el área de trabajo específica en Francia, donde estuve becado 2 años, años 91-92. Yo viví en Francia. Ya. Alors, si tu veux, je peux te parler en français. Je ne parle pas français, merci. Entonces, a la vuelta de todo eso, yo me ultra especialicé en una enfermedad muy especial, que son aquellos niños que tienen los huesos extremadamente frágiles y que vulgarmente la gente los conoce como niños con huesos de cristal. Ah, entiendo, sí recuerdo. Ya. Y yo me especialicé y aprendí a enclavijarles el canal del hueso con clavos que van creciendo. Por lo tanto, es como una antena de televisión, un clavo telescópico. Periscópica, sí. Exacto. Claro. Entonces tiene un macho y una hembra y eso tú los anclas a los cartílagos de crecimiento y estos se van separando a medida que va creciendo. Bien. Con ese enclavijado, ¿qué lográbamos? Aumentábamos la resistencia al hueso, se fracturaba menos y si se fracturaba no se deformaba. Ya, que es un gran avance. Y eso ya era un tremendo avance. Claro. Entonces yo me ultra especialicé en eso. Los niños con esta patología no son muchos. No es una enfermedad frecuente, es más bien una enfermedad rara, de baja cantidad de presentación. Pero había que tener a alguien que se entrenara en eso y eso me dedicaba yo. Y lentamente un niño llevó a otro, y yo tenía en el hospital un policlínico, atendía a 70, 80 niños que tenían estas enfermedades y los iba operando secuencialmente. Estamos hablando de Santiago. Santiago. Ya. Esto partió cuando yo trabajaba en el hospital Ezequiel González, después estuve en el Roberto del Río, los niños me seguían, finalmente yo terminé en el José Joaquín Aguirre. Cosas que va pasando porque uno de repente va rotando. Y finalmente, en el año 2000, fue la primera vez que cayó en mis manos un trabajo de los suecos de Estocolmo, Karolinska Institute, en que ellos describían a una mamá que estaba embarazada y tenía esta condición, el bebé. Y bueno, Suecia es un país desarrollado, es un mundo distinto al nuestro. Y los médicos, cuando se dieron cuenta que este niño iba a ser un inválido, le propusieron a la madre lo que la sociedad sueca piensa en esas condiciones: un aborto. Y les tocó una madre distinta, diferente a la sueca común y corriente, y les dijo: no. No hay aborto. Este niño va a nacer. Y entonces vino toda una tremenda discusión, un debate interno en Karolinska, que trascendió del hospital. Pero Karolinska es una gigantesca universidad, donde el edificio del lado del hospital, el Instituto de la Biología, donde están esos señores que están todo el día mirando las células en el microscopio, que ellos sí sabían de estas células. Ya. Entonces, cuando ellos escuchan esta historia,
ellos desarrollan y le proponen al grupo médico un tratamiento al bebé en el vientre de la madre, con células madre. ¿Qué año fue eso, doctor? Más o Bueno, menos. esto salió publicado en el año 2000 Ya. y cuando ellos publicaron ese trabajo ese niño ya tenía 3 años. Ah, ya. Había resultados. Y resulta que cuando ellos publican esto, las radiografías que tú ves del esqueleto de ese niño no tienen nada que ver con el esqueleto del niño y la enfermedad. Ya. Entonces, queda clarísimo que este grupo de investigación sueco había hecho un cambio radical en la estructura de esto. Yo sabía muy bien de esa enfermedad y yo sabía cómo habría sido la vida de ese niño, Me imagino. de memoria. Claro, claro, por supuesto. A mí me golpeó. Desde ahí en adelante, todo lo que yo cayó en mis manos de esta célula, me lo aprendí, me lo estudié y fui adquiriendo conocimientos de esto. Pero tampoco me pasó nada hasta 5 años después. En el 2005 fue al revés. Un obstetra de Santiago, que además éramos conocidos y amigos, me llama un día y me dice: Enrique, le acabo de hacer una ecografía a una mamá que estaba embarazada 21 semanas y me di cuenta que tenía una fractura del fémur y no entiendo qué pasa. Y entonces, cuando le hicimos una ecografía a los dos juntos, que fue al día siguiente, y empezamos a mirar el esqueleto, ya no, porque el ecografista obstetra primero ve el corazón, los pulmones, el riñón, los órganos. Ya, claro. Y finalmente mide el fémur para entender el tamaño del bebé. Y ahí es cuando se dio cuenta de la fractura. Nosotros fuimos a estudiar el hueso y estudiamos clavículas, estaban fracturadas, tenía fractura de costilla, fracturas de antebrazo, del muslo, de la pierna. Estaba destruido. O sea, era un bebé de los más frágiles que pueden existir, la condición más potente, más fuerte de esta enfermedad. Entonces yo le expliqué a los padres de ese bebé, como también se lo expliqué al doctor, porque él tampoco tenía tanto conocimiento de esta enfermedad. Claro, me imagino era algo que es capaz no de estaba especialidad. estudiado acá, claro. Yo les conté lo que significaba y lo que venía. Entonces fue como, ¿y qué vamos a hacer? Pero el 2005 ya existe el Internet. Claro. Entonces, correo a Estocolmo, a Karolinska Institute, pero te voy a decir que ahí empiezan a ocurrir la cadena de los milagros. Porque ese correo ha llegado al destino, a un correo que yo mandé a un info general y lo tomó alguien que entendió y lo derivó al lugar correcto. Y por lo tanto a las 48 horas yo tenía una respuesta en mi correo. Y ahí la generosidad de estos investigadores, porque esta respuesta era muy breve, sin embargo, adosado a este correo venía el método del trabajo que yo había leído, publicado hace 5 años antes. El método significa el paso a paso, el cómo ellos habían hecho esto. Entonces nos pusimos a buscar... Es como el manual. Exacto. Nos pusimos a golpear puertas en Santiago, en la Universidad de Chile, Santiago, aquí y allá, hasta que encontramos un biólogo que sí había trabajado en células madres, que había hecho un doctorado, yo estoy hablando del año 2005, Sí. Este todavía no era un tema, y finalmente él tenía toda la posibilidad de montar este laboratorio, trabajamos juntos, a los 30 días lo teníamos, lo hicimos. Bueno, ese niño cumplió 10 años en agosto pasado y juega a la pelota. Cuando eso ocurre en la vida de uno, es un salto radical. Tú nunca vas a ser ya el mismo de antes y la mirada de las cosas las cambiaste imposible radicalmente. ser igual, claro. Esta experiencia, esta historia que yo te cuento, la hemos repetido 5 veces. Hay 5 intervenciones 5 similares. niños en Santiago que han recibido estas células madres para esta misma enfermedad. 3 de esos niños son hijos de pacientes con osteogénesis. Ah, caramba. Ya. Eso tampoco sucede en el mundo desarrollado. Fíjate que el grupo de los suecos... ¿Se hereda esto entonces? Puede heredarse porque es una mutación, es un cambio en el gen. Entiendo. En el grupo sueco de Karolinska Institute no han podido repetirlo. Y en esa sociedad, cuando tú le dices a unos padres, tu hijo viene con, el primer pensamiento que viene a la cabeza es aborto. Ya, eliminarlo. Entonces, probablemente han diagnosticado la condición
pero no han tenido la oportunidad de hacer el trabajo. Pero aquí en Chile sí se ha dado. Doctor, Esto me llevó a mí sí. a entender que además estas células tenían otras potencialidades. Y entonces yo también fui por el mundo y en el 2010 estuve en Düsseldorf, en Alemania, y plop, una clínica maravillosa en el Dominiken Krankenhausen, que es el Hospital de la Seguridad Social, ¿ya? dedicada solo a la medicina regenerativa. ¿Qué sería esto de la medicina regenerativa? Lo dice la palabra, regenerativa, es decir, la capacidad de regenerar aquello que se te echó a perder. Y entonces empieza todo un desarrollo paralelo distinto. Y en eso estábamos hoy día, regenerando cartílagos articulares, porque nuestro principal campo de acción son las artrosis. Ya. Hay varias patologías que... significa desgaste del cartílago en la articulación. Sí. Una articulación es en donde dos huesos se mueven y están cubiertas de un cartílago, y todos los días, desde que somos niños, se gasta un poquitito, Por supuesto. pero el organismo biológico lo vuelve a construir. Pero algunas veces, por razones que la medicina investiga, otras veces por accidentes, golpes, traumas, infecciones, tumoraciones, etcétera, infinidad de otras causas, ese cartílago empieza y pierde este balance y se gasta más que la capacidad de regenerarlo. Ahí es donde finalmente terminamos perdiéndolo. Doctor, permítame una interrupción. Es una historia maravillosa, evidentemente, y que ocurre en Chile, en nuestro país, y que además estemos hablando de esto en Arica, me parece estupendo. Pero una pregunta, dice que esta técnica, por de decirlo de alguna manera, de la medicina que usted practica, tiene posibilidades de actuar en patologías como el Parkinson, la artrosis, artritis, lupus y en el área de antienvejecimiento. Pero menciona también el autismo. ¿Cómo esa patología se incluye acá? Eso me parece como más complejo. Aquí hay que ir a la raíz de los problemas. Ya. Es decir, en otras palabras, estas células tienen una condición maravillosa y es que reparan tejidos. Eso lo entiendo. Claro. Por lo tanto, donde exista un daño, ellas pueden actuar. Ahora, hay distintas maneras de dañar los tejidos. Entonces, en las distintas enfermedades que tú mencionaste, Sí. hay un daño en un tejido por distintos orígenes diferentes. Ahora, cuando las células llegan a ese lugar, pueden actuar de distintas formas. Ya. Algunas veces logran reparación directa del tejido afectado, pero en otras ocasiones logran reparar el tejido, pero por vías laterales, no en forma directa. Es decir, por ejemplo, tú mencionaste ahí dentro de las causas Parkinson. Parkinson, claro. ¿Qué es lo que es el Parkinson? ¿Dónde está la raíz del problema? En el tejido cerebro. cerebral. Claro. En una parte específica del cerebro hay unos núcleos y empiezan a perderse las neuronas. Habitualmente lo que está detrás de eso es un fenómeno que tiene que ver con circulación de sangre, irrigación y esos entornos que hacen que las células empiecen lentamente a enfermarse, a caer en una condición no funcional y finalmente morir. Y esto va pasando lentamente y por lo tanto la población de ese sector neuronal empieza a disminuir. Entonces, cuando ya el paciente tiene una X cantidad de síntomas, es porque ya se ha perdido una parte importante de esa población. Cuando ya es visible. Claro. Claro. Cuando yo llego con las células a ese lugar, bueno, lo que encuentra la célula es que tiene, por un lado, las que murieron, por otro lado, las que están sufriendo y van a ser víctimas de la muerte en un tiempo X, y las que todavía funcionan. Entonces, estas células se encargan de reparar ese entorno. Y entonces la célula que estaba media golpeada, herida y que ya se iba a morir luego, la puede revivir y sacar a lucir. Y por lo tanto el paciente va a tener unas células que no estaban funcionando, volverlas a funcionar. De acuerdo. Y esto produce una mejoría, digamos, relativa, no es que acabe con el Parkinson. Por ejemplo, o sea, relativa porque disminuye los síntomas que tiene el paciente. Sí, no, claro. Eso, pero... No que lo recupere al 100%. A eso me he referido. Pero además en una condición que le va a perdurar en el tiempo
periodo largo. Ya. Hablamos Y mejora largo, su calidad de vida, además. Exacto. Claro, es el punto. Y un periodo largo que va a durar años. Ya. No necesariamente 10 años, no, pero sí 2 y 3. Doctor, el tiempo en televisión es un poco así como Discúlpame, incómodo. No. Es que usted yo soy un sabe- apasionado del tema y se yo puedo nota, hablarte sí, infinito. es evidente y me alegra que así sea. Pero porque- tú hablaste perdóname, que el autismo, sí, claro. porque es una condición terriblemente, y el autismo tiene en el origen de la base, Sí. porque al final lo que pasa en el autismo, las neuronas están, pero no se conectan. Ya. Necesitan Falla la conexión. la conexión. Y a lo que sabemos al día de hoy de por qué esa conexión no se da, hay fenómenos que tienen que ver con procesos autoinmunes, Ya. semejante a esas enfermedades en que el organismo genera anticuerpos contra sí mismo. Se defiende, pero se ataca al mismo tiempo. Claro. Erróneamente. Erróneamente se defiende. Entonces, la célula madre, cuando llega a ese lugar, tiene esa capacidad de modular esa autoinmunidad alterada y de esa manera permite que la conexión se vuelva a conectar. Le hace comprender que está actuando equivocadamente. Y por lo tanto, Claro. los niños que se han sometido a esto mejoran la conexión, aumentan su capacidad de comunicarse, de diálogo. ya. No, tampoco es la droga perfecta, no. Los niños mejoran su condición, sin embargo, no es que se les quite el autismo, pero retrocede peldaños en esta escalera. Tú sabes que Claro. autismo no es una condición una sola, puede ser muy distinto y hay grados. Sí. Doctor, me interesa aterrizar esto, toda esta pasión suya y el conocimiento que tiene evidentemente sobre esta materia tan novedosa, aterrizarlo aquí en Arica. ¿Qué es lo que está haciendo en Arica usted hoy día? ¿A qué vino? ¿Con quién anda? ¿Cuál es el propósito de su visita? Bueno, en Arica aquí hay un grupo de médicos muy interesados en esto. Ellos, especialmente dos, que es nuestro querido amigo Víctor y Duval Aguirre, se formaron ya en septiembre pasado en Santiago en un curso que dictamos en esto. Y ahora ellos están a cargo de empezar con toda esta tecnología aquí en Arica. Nosotros ya le estamos implementando el laboratorio que se requiere paralelo para poder procesar la célula, separarla. Eso hay que hacerlo aquí, in situ, Exacto. digamos. No es que se trae de un laboratorio X. No, porque esta célula se cosecha del mismo paciente. Ok, ya. Es célula Uno del tiene el propio remedio, exacto, tiene su propio remedio. Exacto. Ya. Y eso es muy bonito. Claro. Nosotros mantenemos esas células. Y es económico, me imagino también, que uno sea el proveedor de su propio remedio, ¿no? Bueno, eso es muy bueno. Yeah. Entonces, uno las cosecha del propio paciente, las procesa para limpiarlas de las otras cosas, dejarlas depuradas y las pones en el sitio correcto. De acuerdo. Y en eso consiste, hoy día estamos en un curso entrenando médicos en la Clínica Arica, donde en este momento están participando otros 6 médicos. Hay más interesados. Claro. Ya. De otros galenos locales. Exacto. Entonces empieza a entenderse y es un lenguaje también, es una comunicación, es una manera de entender problemas, de ver enfoques que lo tradicional ha dado resultados pobres o medianos, entonces mirarlos desde otro lado y enfrentarlos con otras terapias. ¿Esto guardaría o no alguna relación con el inicio de actividades de la Escuela de Medicina de la Universidad de Tarapacá, que comienza a funcionar este año? ¿Guarda alguna relación? ¿Ustedes están en contacto con ellos? ¿O esto es una cosa externa, autónoma, independiente? distinta? Independiente. No tenía tampoco ese dato. ¿Ya? Hoy comienzan a inscribirse, esta semana, 30 cupos para alumnos que quieren estudiar medicina en Arica. Interesante, porque te voy a contar de que en el mundo desarrollado ya es cátedra. La medicina regenerativa bueno, ya doctor, forma parte porque de las cátedras. Profesores aquí. Y en Chile las escuelas de medicina todavía miran la medicina regenerativa con una distancia. Sí. Pero va a llegar el momento en que obviamente esto tiene que transformarse en un elemento de cátedra, porque van a tener que haber aprendizajes que se hagan en ese nivel. Va a ser una exigencia del público. Me imagino. Yo recuerdo, y solo para ponerlo en contexto, doctor, el tema de las células madre, que al comienzo, cuando se supo a nivel global que había investigación y uso de células madre, recuerdo que un caso fue Cuba, otro se dio en Europa, en fin, y había una discusión del punto de vista ético. ¿Eso está resuelto? Completamente. Ya. ¿Y sabes por qué? Porque aquí hay que volver a la historia.
Al principio, en las investigaciones iniciales, se usaban células madres embrionarias. Ah, ok. Y eso significa que es un embrión. Seguro. Microscópicamente, un embrión es un cúmulo de células, pero potencialmente es un ser humano. Un ser humano, claro, en cierne. Por lo tanto, si yo, para poder investigar, sacar una célula, destruyo a un ser humano, tengo un problema ético. Ya, bueno, esa era la discusión que había en aquellos años. Tan importante, tan pesada era este tema, que piensa tú que la administración de Bush, anterior a Obama en Estados Unidos, negó y prohibió absolutamente toda la investigación en Estados Unidos frente a estas células. Así es. Y recién en el 2010, en la administración de Obama, se levantó esa restricción y de hecho Estados Unidos corrió un estudio para los pacientes con lesionados de médula. Doctor, está bien toda la información, logro hacerme una idea y espero que los televidentes también, pero al parecer ustedes han tenido una estadística exitosa, hablan del 85% de resultados favorables o positivos. ¿Es tan así? O sea, es así porque lo hemos medido y decirte de que es relativo también a la patología. Hay algunas patologías que tienen más tasas de éxito que otras. Por ejemplo, en los tejidos osteomusculares, los traumatólogos son los que hemos desarrollado esto con mayor especialidad. Claro, en porque cabeza sucede esto. que el tejido osteomuscular es el más afín para esto. Entonces, aquellas lesiones importantes de tendones, lesiones de músculo, los famosos problemas de huesos, osteonecrosis, las no unión ante un paciente que tuvo una fractura, con células madres trabaja maravilloso. Qué bien, ya. En el terreno del desgaste del cartílago, eso es la artrosis, bueno, ahí también. Y por supuesto es relativo porque no es lo mismo tratar una artrosis que comienza, que debuta, a una artrosis que ya está en muy grado avanzadísimo. Ya. Ahora, en todo el rango, en todas las artrosis, igual tengo alguna mejora, pero por supuesto, en el grado severo va a ser parcial. En el grado más inicial, la mejoría es más completa. ¿Esto quiere decir, doctor, que de repente se empiezan a acabar las operaciones donde se le pone prótesis a los pacientes cuando tienen problemas de artrosis? Bueno, esa es la línea final. Ya, pero eso todavía no se logra. El paciente parte con la artrosis y desde el debut hasta que ya termina en la necesidad de prótesis pasan muchos años. Ya. Ahora, obviamente ese paciente, el que está en la línea final, es muy difícil sacarlo de ahí con las terapias de células madre, no imposible, pero requeriría que él sacrificara tiempo, que a veces no está. ¿Son tratamientos largos? Es largo porque yo le voy a inocular células madre y más o menos a los 6 meses o a los 9 meses él va a poder decir las diferencias y sentir que hay algo mejor. Ya. A veces menos, es súper relativo. Pero, depende de cada organismo. Y depende del grado del daño. Ya, también. Versus que ese paciente se pone la prótesis y rápidamente, al cabo de 2 o 3 meses, va a estar andando y bien. Por eso es que es súper relativo. Ya. Ahora, claro, si esta artrosis severa llega en un individuo a los 40 años, eso es raro, pero ha pasado. Ha ocurrido, ya. Obviamente que ese paciente tiene que alejarse lo más posible de la prótesis y buscar un camino distinto. Ya. Ese es un paciente para ustedes. Exacto. Ya. Pero al revés, si ponte tú que estás en esa línea y tu edad supera los 80, pucha, lo más probable es que ahí pienses en el camino corto. Claro, la prótesis. La prótesis de una, tú, Ya. y listo. Ahora, también es relativo a la articulación. Las prótesis de cadera son bastante técnicas, bastante más específicas y andan la mayor parte de las veces bien. Las prótesis de rodilla tienen tasas menores. Ya. Doctor, en síntesis y para poder redondear la conversación que hemos tenido, que es fantástica, es medicina moderna, contingente y en Arica toda una novedad, como debe ser en el resto del país, pero estamos en Arica y esa es nuestra intención, preocuparnos de quienes vivimos y sobrevivimos en la trifrontera chilena. ¿Ustedes cuándo empiezan a operar en Arica? ¿Cuándo este grupo de médicos usted considera que va a estar en condiciones de empezar a intervenir pacientes que requieran este tipo de Bueno, hoy día rehabilitación ya o terapia? hemos intervenido, yo vengo del pabellón
Sí, es evidente. Hemos intervenido 2 pacientes que son de aquí a Arica y mañana vamos a hacer 4 más ¿Ya? en Clínica Arica. Bueno, Clínica Arica está adaptando y haciendo las instalaciones para poder tener ya recibir los equipos permanentes que van a llegar en el próximo mes de febrero. ¿Ya? Y por lo tanto ya todas las personas que estén interesadas van a poder ir a la Clínica Arica, ser atendidas por el grupo médico especializado que se está entrenando para poder entender cuáles son los estudios, que hay que hacerlos previos. Nosotros desde Santiago vamos a estar acompañando a los doctores acá para que ellos hagan bien la primera fase, que es poner la mano a punto. Ya. Y porque estas cosas requieren entrenamiento específico. Seguro. Y hay una curva de aprendizaje. Una vez que ellos ya estén bien Cuando estén montados, bien entrenados, me avisa, exacto. doctor. Entonces ahí, por supuesto, Para ya va a haber presentarme. un desarrollo propio. Sí. Y la Clínica Arica también tiene pensado trabajar con estos médicos y de hacer una instalación propia y construir también Un área lab, específica exacto, para esto. este tipo de tratamiento. Por lo tanto, yo creo que la zona va a tener un notable desarrollo en esa parte. Qué bueno. Doctor Enrique Tester, de la traumatología a la modernidad del manejo de las células madre. Espectacular noticia para los ariqueños. La medicina acá, dicen, ¿no?, los mal hablados, que funciona muy bien con un avión que viaja rápido a Santiago y para eliminar costos excesivos, Tacna en el Hospital de la Solidaridad. Ese es como el mundo en que vivimos o convivimos nosotros acá. Qué bueno que ustedes lleguen acá con esta posibilidad que se asienta y se instalan en nuestra propia región y de aquí evidentemente se va, me imagino yo, a extender, va a tener una cobertura que va a ir ampliándose con el tiempo y de acuerdo al éxito que los médicos que usted está formando puedan hacer bien su trabajo. Así que bueno, bienvenido doctor, usted, su ciencia, su capacidad, su especialidad y desearle suerte a usted como al grupo de médicos que se ha interesado en esta posibilidad distinta que teníamos de medicina en la región. Y decirles que Arica es una plaza maravillosa, tienen profesionales de primer nivel. Como en todas partes pienso que claro, a veces pasa que los recursos son insuficientes en términos de que en tecnología de repente, ¿no? Por ejemplo, claro. Y las tecnologías son caras, cuesta traerlas. Así es. Y por otro lado son insuficientes para que puedan abordar al 100% todas las personas, porque habría que tener un estándar de vida demasiado alto que todavía nos faltan años para llegar a eso. Claro. Pero lentamente se va acercando. Sí. Entonces, y esta es una buena aproximación. Exacto. Yo creo que hay que ir más bien poniendo los granitos de arena y cada granito de arena al final termina formando el cerro. Así es. O el morro. El morro más bien. Doctor, agradecido por su visita y esta es su casa. Venga cuando lo estime pertinente y traiga tan buenas noticias como la de esta noche. Encantado y muchas gracias por tu entrevista, Enrique. Bueno, vamos a una pausa y pronto regresamos con más noticias en Notivisión.